Mi nombre es Elena Castillo y durante los últimos 22 años he construido uno de los despachos de auditoría forense más respetados del país. Castillo y Asociados maneja las investigaciones financieras más complejas y delicadas para corporaciones multinacionales, entidades gubernamentales y firmas de inversión. Mis dictámenes pueden determinar el destino de empresas enteras, desmantelar esquemas de fraude millonarios y enviar ejecutivos a prisión. Sin embargo, para mi familia, especialmente para mi yerno Rodrigo, soy simplemente una señora mayor que lee muchas revistas de economía y opina sobre temas que supuestamente no comprende. La situación se había vuelto particularmente tensa desde que mi hija Patricia se casó con Rodrigo hace 3 años. Él es contador público y socio fundador de una firma consultora llamada Estrategias Corporativas SC, que se especializa en asesoría fiscal y reestructuración empresarial. Es un hombre inteligente y ambicioso, pero también arrogante y condescendiente, especialmente conmigo. Desde el primer día dejó claro que consideraba mis comentarios sobre finanzas y negocios como interferencias molestas de una suegra entrometida. Lo que Rodrigo no sabía era que durante los últimos 6 meses, su empresa había estado bajo mi lupa profesional. La Comisión Nacional Bancaria había contratado mis servicios para investigar irregularidades en varias firmas consultoras que habían estado ayudando a empresas a evadir impuestos mediante esquemas sofisticados de ingeniería fiscal. Estrategias Corporativas SC había aparecido en nuestras investigaciones como una de las firmas más agresivas en el uso de estas técnicas, bordeando peligrosamente la línea entre optimización fiscal legítima y evasión criminal. Mis investigaciones habían revelado un patrón preocupante. Estrategias Corporativas ayudaba a sus clientes a crear estructuras corporativas complejas en paraísos fiscales, transferir utilidades a subsidiarias fantasma y declarar pérdidas artificiales para reducir drásticamente sus obligaciones fiscales. El esquema era ingenioso pero claramente ilegal, y las evidencias que habíamos recopilado eran más que suficientes para abrir un caso penal. Elena, ¿vienes a la cena del viernes?, me preguntó Patricia durante nuestra llamada telefónica semanal. Rodrigo está organizando una cena de negocios en casa para celebrar que su empresa fue seleccionada para manejar la reestructuración de Grupo MEX Internacional. Grupo MEX Internacional. El nombre me resultaba familiar por razones que Patricia no podía imaginar. Era una de las empresas que estaban siendo investigadas por evasión fiscal masiva, y teníamos evidencias sólidas de que Estrategias Corporativas había sido instrumental en el diseño de su esquema de evasión. Por supuesto que iré, respondí. Me da mucho gusto saber que a Rodrigo le va tan bien. Sí, está súper emocionado. Van a estar presentes varios ejecutivos importantes de Grupo MEX, más algunos inversionistas potenciales. Rodrigo quiere impresionarlos. Estoy segura de que lo hará, murmuré, pensando en la sorpresa que se llevaría cuando descubriera que la investigación que podría destruir su empresa estaba siendo dirigida por su despreciada suegra. Los días previos a la cena pasé revisando meticulosamente el expediente de Estrategias Corporativas. Las evidencias eran abrumadoras. Documentos internos que mostraban el conocimiento pleno de Rodrigo sobre la ilegalidad de los esquemas, correos electrónicos donde instruía a su equipo sobre cómo ocultar las transacciones de las autoridades fiscales, y contratos que dejaban claro que sus honorarios se calculaban como un porcentaje del dinero que ayudaban a sus clientes a evadir. Doctora Castillo, me dijo mi asistente principal, Andrea, mientras revisábamos los documentos el jueves por la tarde. La Procuraduría Fiscal ya aprobó las órdenes de cateo. ¿Cuándo quiere que ejecutemos la operación? La próxima semana, respondí, guardando los expedientes en mi maletín blindado. Quiero que todo esté perfectamente documentado. Este caso va a generar mucha atención mediática. ¿Y lo de su yerno? ¿No va a ser incómodo a nivel personal? Sonreí mirando por la ventana de mi oficina en el piso 35, donde podía ver el skyline de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Durante más de 2 décadas había mantenido una separación absoluta entre mi vida profesional y personal. Mis familiares sabían que trabajaba en auditoría, pero nunca habían mostrado interés real en entender la magnitud y importancia de lo que hacía. Andrea, cuando alguien decide operar fuera de la ley, debe estar preparado para las consecuencias, sin importar sus conexiones familiares, respondí con la frialdad profesional que había desarrollado después de años de lidiar con criminales de cuello blanco. El viernes por la noche llegué a la casa de Patricia y Rodrigo exactamente a las 8 de la noche.
Vivían en una residencia ostentosa en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad, una propiedad que costaba más de lo que Rodrigo podría permitirse con sus ingresos legítimos declarados. Otra bandera roja que había notado durante mi investigación. El lugar estaba elegantemente preparado para la ocasión. Luces cálidas iluminaban el jardín, donde se habían dispuesto varias mesas bajo una carpa blanca. Los meseros circulaban con champán francés mientras una pequeña orquesta proporcionaba música de fondo. Reconocí a varios de los invitados, ejecutivos de Grupo MEX cuyas fotos había visto en los expedientes de investigación, abogados corporativos que trabajaban en el límite de la legalidad, y algunos empresarios cuyas empresas también estaban siendo investigadas por mis equipos. Elena, qué bueno que viniste, me saludó Rodrigo con su sonrisa profesional perfectamente practicada. Llevaba un traje italiano de diseñador y un reloj que probablemente costaba más que el salario anual de un contador promedio. Gracias por invitarme, respondí cortésmente. Patricia me contó sobre el nuevo contrato. Felicidades. Sí, ha sido un año excepcional para la firma, respondió con orgullo evidente. Estamos manejando algunos de los casos de reestructuración más complejos del país. Complejos, pensé. Una manera elegante de describir esquemas criminales de evasión fiscal. Durante el cóctel, me mantuve en un perfil bajo, observando las interacciones entre los invitados. Rodrigo estaba en su elemento, moviéndose entre los grupos con la confianza de alguien que se sabía exitoso y respetado. Sus socios y empleados lo trataban con deferencia, mientras que los clientes claramente valoraban su expertise. ¿Y usted a qué se dedica?, me preguntó uno de los ejecutivos de Grupo MEX, un hombre fornido de unos 50 años con acento norteño. Trabajo en auditoría, respondí simplemente. Ah, contadora, asumió, perdiendo inmediatamente el interés. Debe ser interesante trabajar con números todo el día. Sí, los números cuentan historias fascinantes cuando sabes cómo leerlos, respondí, tomando un sorbo de mi copa de vino. Durante la cena, Rodrigo se sentó en la cabecera de la mesa principal, con los invitados más importantes distribuidos estratégicamente a su alrededor. Yo quedé relegada a una mesa lateral, junto con las esposas de algunos ejecutivos y otros familiares considerados menos relevantes para los negocios de la noche. Elena siempre ha sido muy intelectual, comentó Patricia cuando alguien preguntó sobre mí. Lee muchísimo sobre economía y finanzas. Es casi como un hobby para ella. Qué interesante, respondió cortésmente una de las esposas, claramente sin ningún interés real en el tema. Fue durante el postre cuando la conversación tomó un giro que cambiaría todo. Uno de los ejecutivos de Grupo MEX había levantado su copa para brindar por el éxito de la nueva alianza empresarial. Por estrategias corporativas, declaró con voz fuerte. La firma que nos ha ayudado a optimizar nuestra estructura fiscal de maneras que nunca creímos posibles. Los aplausos llenaron la carpa. Rodrigo se puso de pie, claramente disfrutando del momento de gloria. Gracias, licenciado Méndez, respondió. En estrategias corporativas nos enorgullecemos de encontrar soluciones creativas para los desafíos fiscales más complejos. Nuestro equipo de especialistas puede navegar incluso las regulaciones más estrictas. Navegar. Otro eufemismo elegante para describir la evasión sistemática de las leyes fiscales. Y lo mejor de todo, continuó Méndez, es que todo se maneja con absoluta discreción. Las autoridades nunca sabrán qué estrategias estamos implementando. Más risas y aplausos. Rodrigo sonreía ampliamente, disfrutando de la admiración de sus clientes y socios. Por supuesto, añadió Rodrigo, este tipo de trabajo requiere un nivel de sofisticación que no todos pueden entender. No es algo que puedas aprender leyendo revistas o tomando cursos básicos de contabilidad. Su mirada se dirigió hacia mi mesa, una sonrisa condescendiente apareciendo en su rostro. De hecho, continuó, su voz elevándose ligeramente para asegurarse de que todos pudieran escuchar. Mi suegra Elena cree que entiende de negocios porque lee revistas económicas. Siempre está tratando de dar consejos sobre temas fiscales y corporativos, como si fuera una experta. Un murmullo de risa educada recorrió la mesa principal. Patricia se veía incómoda, pero no dijo nada para defender a su madre. Es adorable, realmente, Rodrigo continuó, disfrutando claramente de la atención. Pero en el mundo real de las finanzas corporativas, se necesita experiencia práctica, conocimientos especializados y, sobre todo,
la capacidad de tomar decisiones que requieren verdadero coraje empresarial. Todos los ojos se dirigieron hacia mí. Pude sentir la mezcla de lástima y diversión en las miradas de los invitados. Rodrigo había logrado su objetivo, posicionarme como la suegra entrometida e ignorante que necesitaba ser puesta en su lugar. Me puse de pie lentamente, mi copa de vino aún en la mano. El silencio gradualmente llenó la carpa mientras todos esperaban mi reacción. Efectivamente, leo mucho, dije con la misma calma profesional que usaba en las salas de juntas cuando estaba por presentar evidencias que destruirían carreras. Los conocimientos teóricos son la base de cualquier expertise práctica. Rodrigo sonrió triunfalmente, interpretando mi respuesta como una admisión de inferioridad. Por ejemplo, continué, caminando lentamente hacia la mesa principal. Recientemente he estado leyendo sobre las nuevas regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria respecto a esquemas de evasión fiscal corporativa. La sonrisa de Rodrigo se mantuvo, pero pude detectar un ligero cambio en su expresión. Es fascinante cómo las autoridades han desarrollado nuevas herramientas para detectar transferencias de utilidades a paraísos fiscales, la creación de subsidiarias fantasma y el uso de estructuras corporativas complejas para ocultar ingresos reales. Ahora tenía la atención completa de todos los presentes. Varios de los ejecutivos de Grupo MEX intercambiaron miradas nerviosas. De hecho, saqué mi tarjeta de presentación del bolso. Acabo de terminar una investigación muy interesante sobre estas prácticas. Caminé hacia Rodrigo y coloqué la tarjeta sobre la mesa frente a él. Sus ojos se enfocaron en el texto dorado. Doctora Elena Castillo, Directora General, Castillo y Asociados, Auditoría Forense e Investigaciones Financieras. El color abandonó el rostro de Rodrigo mientras leía la tarjeta. Sus manos temblaron ligeramente al levantarla. Especializada en investigaciones de evasión fiscal para la Comisión Nacional Bancaria, leyó en voz alta, su voz apenas audible. Un silencio absoluto llenó la carpa. Los únicos sonidos eran el murmullo distante del tráfico y el tintinear ocasional de copas mientras algunos invitados, nerviosos, bebían sin pensar. Doctora Castillo, el licenciado Méndez de Grupo MEX se puso de pie abruptamente, su rostro pálido. Usted es la auditora forense que ha estado investigando los esquemas de evasión fiscal en el sector corporativo. Sí, completé su frase. Específicamente, las prácticas de ciertas firmas consultoras que han estado ayudando a empresas a eludir sus obligaciones fiscales mediante estructuras fraudulentas. Rodrigo se dejó caer en su silla, la tarjeta aún temblando en sus manos. Esto tiene que ser una broma, murmuró. Me temo que no, respondí, manteniendo mi tono profesional. De hecho, Estrategias Corporativas SC ha sido el foco principal de nuestra investigación durante los últimos 6 meses. Varios invitados comenzaron a ponerse de pie, claramente queriendo alejarse de lo que se había convertido en una situación extremadamente peligrosa para sus intereses. Esperen, Rodrigo se puso de pie abruptamente, recuperando algo de su compostura. Aunque Elena sea auditora, no puede probar nada. Nosotros operamos dentro de los límites legales. Sonreí suavemente, sacando mi teléfono móvil. ¿Te refieres a límites legales como estos? Toqué la pantalla y el audio comenzó a reproducirse claramente. Era la voz de Rodrigo, grabada durante una reunión con clientes 3 meses atrás. Lo que hacemos es técnicamente ilegal, pero el riesgo es mínimo si estructuramos las transacciones correctamente. Las autoridades fiscales no tienen los recursos ni la expertise para detectar este tipo de operaciones sofisticadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Tenemos más de 40 horas de grabaciones similares, continué tranquilamente. Documentos internos, correos electrónicos, contratos que detallan específicamente los métodos utilizados para evadir impuestos, y registros financieros que muestran el flujo real de dinero. El licenciado Méndez y varios otros ejecutivos ya se dirigían hacia la salida, claramente entrando en pánico. Doctora Castillo, Méndez se detuvo en la entrada de la carpa. Si necesita cooperación de Grupo MEX para su investigación. Ya tenemos todo lo que necesitamos, respondí. Pero gracias por la oferta. Patricia, que había permanecido en shock durante toda la confrontación, finalmente encontró su voz. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Porque mantener la confidencialidad profesional es fundamental en mi trabajo, expliqué.
Además, ustedes nunca mostraron interés real en entender lo que hago. Rodrigo se dejó caer nuevamente en su silla, su rostro ahora completamente gris. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz quebrada. La Procuraduría Fiscal ejecutará las órdenes de cateo el lunes por la mañana, respondí con la misma frialdad profesional. Recomiendo que consultes con tu abogado penalista este fin de semana. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mediática. El caso de estrategias corporativas se convirtió en el escándalo financiero más grande del año. Los cateos revelaron evidencias aún más damaging de las que habíamos anticipado, incluyendo cuentas bancarias ocultas en Suiza que contenían más de 50 millones de pesos en honorarios no declarados. Rodrigo fue arrestado el miércoles siguiente, acusado de evasión fiscal agravada, lavado de dinero y asociación delictuosa. Grupo Mex Internacional entró en procedimiento de quiebra cuando las autoridades fiscales embargaron todos sus activos para cubrir los impuestos evadidos, que sumaban más de 300 millones de pesos. Patricia pasó por un periodo difícil, lidiando con la realidad de que su esposo era un criminal de cuello blanco y que su estilo de vida lujoso había sido financiado con dinero obtenido ilegalmente. Sin embargo, gradualmente comenzó a entender la magnitud del trabajo que yo había estado realizando durante décadas. Mamá, me dijo durante una de nuestras cenas semanales, me disculpo por no haber valorado tu trabajo. No tenía idea de la importancia de lo que haces. El trabajo de combatir el crimen financiero rara vez es glamoroso, respondí. Pero es necesario para mantener la integridad del sistema económico. 6 meses después, Rodrigo fue sentenciado a 12 años de prisión. Su firma fue disuelta y sus activos fueron embargados para pagar las multas y restituciones. El caso estableció un precedente importante en la lucha contra la evasión fiscal corporativa y me valió el reconocimiento como Auditora del Año por parte del Colegio Nacional de Contadores Públicos. Durante la ceremonia de premiación, Patricia estaba sentada en la primera fila, aplaudiendo orgullosamente mientras yo recibía el reconocimiento. En mi discurso de aceptación, mencioné la importancia de mantener la integridad profesional sin importar las presiones personales o familiares. Ahora, un año después, Patricia ha retomado su carrera profesional y ha comenzado a reconstruir su vida. Ocasionalmente me pregunta sobre mis casos actuales, mostrando un interés genuino en entender el trabajo que realizo. Nunca más ha subestimado la importancia de leer revistas económicas. En cuanto a Rodrigo, recibo informes ocasionales sobre su progreso en el programa de rehabilitación de la prisión. Aparentemente, ha desarrollado un gran interés en la literatura sobre ética empresarial. Quizás, después de todo, el conocimiento teórico pueda ser útil para su desarrollo personal. La ironía no se me escapa. El hombre que se burlaba de mi supuesta falta de conocimientos prácticos ahora tiene todo el tiempo del mundo para leer y reflexionar sobre las consecuencias de ignorar los principios fundamentales de integridad profesional.